¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo el contador público Hugo René Ortiz en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, en una emisión más, como les decía, en esta tarde lluviosa de viernes aquí en la capital metropolitana, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues a pesar de la lluvia, la cuestión fiscal sabemos que siempre está constantemente cambiándose, modificando, y pues en este día no será la excepción, ¿no? Entre las notas que tenemos el día de hoy, bueno, pues recientemente el 12 de noviembre se publicó la cuarta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea. ¿Y qué cambios tenemos por ahí? Bueno, de entrada, lo que es el periodo vacacional del SAT. Y nos aclara que además del 2 de octubre del 2012, del 5 de abril de este mismo año, del 2012, bueno, el periodo vacacional será comprendido a partir del 20 de diciembre hasta el 4 de enero del 2013. Entonces, esto pues para tenerlo en cuenta debido a los trámites que tengan que presentar, que pues el SAT estará de vacaciones, y considerarlo, y también aquellos otros procesos que estén pendientes, como pudiera ser por ejemplo una devolución de impuestos o alguna otra cuestión. Bueno, considerar que a partir del 21 de diciembre hasta el 3 de diciembre, que es el periodo vacacional, bueno, esos días serán considerados inhábiles, ¿no? Y entonces esto es importante tenerlo presente. Y bueno, otro punto también que se toca en lo que es esta cuarta resolución de modificaciones a la miscelánea es por ahí, y va enfocado al tema de precios de transferencia. En particular es la regla 1.3.8.3. Y nada más para entrar un poco en el contexto, el artículo 86 de la ley de ISR establece ciertas obligaciones a los contribuyentes. Y lo que es la fracción 12, por ahí habla de las operaciones entre partes relacionadas con residentes en el extranjero. Y la fracción 15 habla de las operaciones de partes relacionadas, mas sin embargo no distingue si son partes relacionadas nacionales o extranjeras. Regresándonos un poquito a lo que es la fracción 12, por ahí establece la obligación de pactar las operaciones a precios de mercado y obliga a conservar la documentación que respalde que dichas operaciones fueron pactadas de acuerdo a precios de mercado. Mas sin embargo, por la redacción del artículo en los últimos párrafos, se otorga una facilidad, por decirlo así, a aquellos contribuyentes con actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido los 13 millones, así como aquellas contribuyentes que presten servicios profesionales que no hubieran excedido de 3 millones. A los contribuyentes que se encuentran bajo estos supuestos pueden dejar de obtener y conservar la documentación comprobatoria que demuestre que las operaciones fueron pactadas a precios de mercado. Esto es para lo que son las partes relacionadas con operaciones en el extranjero. Mas sin embargo, en la fracción 15 establece que las operaciones se tienen que pactar a precios de mercado, mas no hay una facilidad en cuanto a que si se debe o no se debe conservar la documentación, y esto a través de reglas misceláneas se otorga la facilidad, y la facilidad incluye o es exactamente la misma que para quienes efectúan operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, es decir, les libera la obligación de obtener y conservar la documentación a aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a 13 millones, hablando de actividades empresariales,
y en el caso de servicios profesionales son 3 millones de pesos. Otro de las modificaciones en lo que es la resolución, en esta cuarta resolución miscelánea, es referente a los comprobantes fiscales, ¿no? Si recuerdan, por ahí a mediados del mes de octubre hubo algunas modificaciones donde liberaban al contribuyente de la obligación de especificar ciertos datos en los comprobantes, entre ellos lo que era el método de pago, los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Cosas que en la práctica los contribuyentes habían tenido muchos problemas para cumplir. Y bueno, en esta resolución miscelánea, otra de las complicaciones que por ahí quedaban pendientes eran la cuestión de qué pasa con el pago en parcialidades, porque como estaba la redacción anterior, pues al momento de recibir el pago o la contraprestación en más de una sola exhibición, ya se entendía que eran parcialidades, y de esa forma habría que especificar el número de parcialidades que se iban a recibir y estar numerando cada uno de los comprobantes. Bueno, a través de esta cuarta resolución miscelánea se libera de esta obligación a los contribuyentes, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien es cierto en la práctica esto representaba no solo una carga administrativa, sino en algunos casos algo prácticamente imposible para cumplir para algunos contribuyentes. Y bueno, ahora sí, ya pasando a lo que es el tema del día de hoy, y antes de comenzar les recuerdo nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También por ahí tenemos lo que es la página de Facebook, que es Frecuencia Fiscal, el Twitter, @frec_fiscal. A través de esos medios podemos estar en contacto. Cualquier duda o comentario relacionado con los temas que veamos en el programa, alguna inquietud que les quede por ahí, con mucho gusto a través de esos medios podemos estar en contacto. Y bueno, ahora sí, ya pasando a lo que es el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre los derechos fundamentales. Y quizás algunos estén preguntando, ¿derechos fundamentales? Pues eso me suena a la libertad de expresión, a la libertad de obtener un trabajo, etcétera. ¿Cómo vamos a relacionar eso en materia fiscal? Bueno, pues resulta que todo esto nació a raíz de una modificación en la Constitución, y esto sucedió el 10 de junio de 2011 y se publicó en el Diario Oficial, ¿no? Se modificaron diversos artículos de la Constitución en materia de derechos humanos. Los artículos que se modificaron fue el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, entre otros, ¿no? Y dentro de esos cambios, pues se cambió la denominación, por decirlo así, de garantías individuales a lo que se conoce y que se ha estado manejando a derechos humanos, ¿no? Y por ahí nos dice que qué impactos tiene este cambio o este reconocimiento. Bueno, primeramente que el Estado o cualquier ente operador jurídico o cualquier ente público pues debe llevar a cabo una interpretación conforme a los derechos fundamentales, y esto significa que debe prevalecer una interpretación que favorezca a las personas con la protección más amplia, aplicado ello en lo que en términos jurídicos, en términos legales, se conoce como el principio pro persona. Es decir, en pocas palabras, a la hora de interpretar algún precepto jurídico, siempre se debe buscar el beneficio de la persona, en este caso del contribuyente, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y en materia fiscal, pues ya tenemos algunos antecedentes en cuanto a la aplicación de estos cambios en la Constitución. Y para muestra tenemos por ahí una tesis que surgió en abril del 2012. En términos generales, ¿qué nos dice esta tesis? Bueno, pues que toda interpretación sobre derechos humanos deberá favorecer a la persona y no al Estado. Todas las autoridades en el ámbito
de su competencia tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, que dichos principios son definidos en el sentido de que toda interpretación de la norma jurídica relativa a los derechos humanos, sin excepción, deberá favorecer a la persona antes que favorecer al Estado mismo. Esto es, que toda interpretación jurídica debe atender el mayor beneficio para el hombre, es decir, siempre será favorable al particular. Y esta es una tesis de la Tercera Sala Regional del Norte Centro, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿no? Entonces, como les digo, estos cambios en la Constitución ya han empezado a tener impacto en beneficio de los contribuyentes. Y bueno, aquí también haciendo un poco de historia, si estamos hablando de buscar la protección de los contribuyentes, buscar el beneficio de los contribuyentes, tener una voz en favor de los contribuyentes, bueno, pues, aquí en México, ¿quién es el órgano ideal para llevar a cabo esa función? Bueno, aquí en México es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Este organismo que, aunque tiene relativamente poco tiempo de haber surgido, pues se ha caracterizado por llamar hasta cierto punto la atención a la autoridad, levantar la mano y hacer ver las cuestiones que cree que van en contra de los contribuyentes y busca defender a los desprotegidos. Y este cambio, como les mencionaba en la Constitución, pues es un cambio de paradigma, es un nuevo modelo de tutela de los derechos del gobernado, ¿no? Entonces, poco a poco veremos que esto va a tomar mayor relevancia y cada vez los contribuyentes al final del día se verán favorecidos, ¿no? Porque ya que estos derechos fundamentales pues son derechos universales y por ello indispensables e inalienables que resultan atribuibles directamente por las normas jurídicas a todos, a cualquier persona. Entonces son derechos que por el simple hecho de ser una persona, de ser un individuo, tenemos derecho a ellos. Y esto es algo que no nada más es aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay organismos que velan lo que son los derechos humanos de los ciudadanos. Y en este caso aplica para la cuestión de los derechos humanos en materia fiscal. Y como antecedente les decía, tenemos lo que es la PRODECON. Esta procuraduría que surgió el 23 de junio del 2005, que fue cuando se publicó la Ley Federal de los... Perdón, esta fecha fue la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿no? Que es un antecedente a lo que es la PRODECON. En esta ley, pues se hace énfasis en los derechos de procedimiento que tienen los contribuyentes, tales como que se les tiene que informar sobre sus derechos. El inicio de cualquier actuación de la autoridad debe especificar cuál es el procedimiento que se va a seguir, qué instancias tiene el contribuyente para hacer valer sus derechos, así como los plazos de cada una de las instancias, ¿no? Esto lo encontramos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que como les menciono es el antecedente o uno de los antecedentes de lo que es la PRODECON, que aunque la PRODECON ya tiene varios años, en sentido práctico es muy poco, ¿no? Porque fue en el 2011 cuando empezó a tener operaciones, que se nombró a un procurador y empezó a operar, ¿no? Está ubicada en el Distrito Federal y a muchos contribuyentes los ha apoyado a través de vía telefónica, vía correo electrónico, y recientemente por ahí en el estado de Chihuahua, digamos que se abrió, entre comillas, una sucursal de esta procuraduría. ¿Qué más tenemos en cuanto a la procuraduría en cuanto a su relación con lo que es la defensa de los derechos del contribuyente? Bueno, tenemos que esta procuraduría tiene como objetivo preservar, defender,
promover los derechos de los contribuyentes garantizando su efectivo acceso a una justicia fiscal, así como también verificar y promover la mejora permanente de los actos y prácticas de las autoridades fiscales, ¿no? Entonces, la Procuraduría desde un inicio tenía muy claro cuál era el objetivo, ¿no? Tan es así que, digamos, si vemos el símil de la Procuraduría en Estados Unidos, pues al igual que aquí en México, en Estados Unidos la Procuraduría busca la defensa del contribuyente, busca que la autoridad fiscal a la hora que emite las regulaciones pues cumplan con los estándares, con los lineamientos, que se asegure que al momento de aplicarlos no perjudiquen al contribuyente. Y la Procuraduría, a lo largo de su corta historia, a través de las recomendaciones que ha emitido, pues ha hecho énfasis, ha mencionado los derechos de los contribuyentes, ha llamado la atención a las autoridades en diferentes supuestos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, pues resulta que a una persona le congelaron sus cuentas por parte debido a que tenía una pensión y tenía algún lío con la autoridad fiscal, le congelaron sus cuentas y como su único ingreso era la pensión, pues la Prodecon alzó la voz y mencionó que esto iba en contra de un mínimo vital que requería la persona para vivir. Entonces, pues los derechos de los contribuyentes deben ser garantizados como derechos fundamentales. Esto es algo que lo que es la Prodecon ha estado pugnando a través de sus distintas recomendaciones. Aprovecho para recordarles nuestros medios de contacto. Es el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, nuestra página frecuenciafiscal.com.mx, también en lo que es Facebook, Frecuencia Fiscal, y en Twitter, frec_fiscal. Les recuerdo, estamos hablando sobre los derechos humanos, cómo se relaciona este tema con lo que son la materia fiscal, es decir, qué implicaciones tiene. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy, les comentaba que la Prodecon es el órgano que, digámoslo así, ha intervenido y ha hecho, quizás no valer, pero sí ha levantado la voz, y la autoridad fiscal en ciertos puntos, en ciertas recomendaciones, ha escuchado a lo que es la Prodecon. Tan es así que pues ya está la tesis que les comentaba al inicio del programa, donde se hace mención a la cuestión de los derechos de los contribuyentes. Porque en la Prodecon constituye lo que es un ombudsman fiscal, ¿no? Es un ombudsman del contribuyente. Esta figura, ¿qué es lo que busca? Bueno, esta figura en la naturaleza jurídica, pues se sustenta en una búsqueda de una protección, ¿no? Una protección del contribuyente, un representante del contribuyente, porque se tiene claro que en la relación tributaria entre fisco y contribuyente, quien es el más débil es el contribuyente. Entonces es el que requiere un apoyo. Por eso es que a través de la Prodecon, quien de manera gratuita apoya a los contribuyentes, pues a través de ellos se hacen llegar lo que son quejas sobre procedimientos, sobre multas, sobre cuestiones que el contribuyente no tiene los medios para afrontar, o que quizás aunque los tenga, desconoce cuál es el procedimiento a seguir o el camino que debe llevar a cabo para hacer valer sus derechos. Y en este caso es la Prodecon quien es el intermediario y lleva de la mano al contribuyente en el camino para efectos de poder hacer valer sus derechos. Y bueno, a lo largo de la historia, como les comento, la Prodecon ha emitido diferentes recomendaciones, y esas recomendaciones llaman la atención a la autoridad, y no nada más
a la autoridad fiscal, entiéndase el SAT, sino también ha sido a la autoridad fiscal lo que es el IMSS, lo que es el Infonavit, y constantemente busca cómo proteger al contribuyente. ¿En qué temas se ha visto afectado el contribuyente y en cuáles son los que ha intervenido lo que es la PRODECON? Bueno, en temas de igualdad, de un debido proceso, también de acceso a la justicia. Son los diferentes temas en los que ha intervenido, o algunos de los temas en los que ha intervenido la PRODECON, ya que también pues busca o aclara que el no considerar los derechos de los contribuyentes como derechos humanos pues implica que se requiere una construcción argumental consistente y bien sustentada. Es una oportunidad desaprovechada a fin de crear una ciudadanía y convertir a los contribuyentes en fiscalizadores del fisco. Es una especie de ingratitud con el contribuyente y con el marco constitucional inherente del derecho fiscal. Porque recordemos que formamos hasta cierto punto parte de un sistema, ¿no? Un sistema donde el gobierno requiere recursos para cumplir con su función. Esos recursos los obtiene del contribuyente, ¿no? Entonces, en esa relación no nada más es de que el fisco solicite impuestos o incremente los impuestos y el contribuyente cumpla con eso, sino que debe ser de acuerdo a lo que marca el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes, ¿no? Entonces, estos derechos humanos de los contribuyentes buscan proteger lo que establece, entre otras cosas, el artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Que sea de una manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Que, por ejemplo, la cuestión de proporcionalidad, ¿qué es lo que tiene que ver o a qué se refiere? Bueno, que el contribuyente que obtenga más ingresos pague una mayor cantidad de impuestos. Eso es en términos generales lo que se refiere por la cuestión de proporcionalidad. También es un tema de generalidad, es decir, que todos los contribuyentes que se encuentren bajo el mismo supuesto deben pagar impuestos. Y por ahí hay algunos otros principios en materia fiscal que, por ejemplo, está la cuestión del momento de pago, ¿no? Que el momento de pago debe ser el que sea más cómodo para el contribuyente, ¿no? Que, por ejemplo, si esto lo relacionamos en materia de IVA, ¿cuándo es el momento más cómodo para el pago del impuesto? Bueno, el momento más cómodo es cuando yo cobré el ingreso, porque a la hora de que yo cobro el ingreso, cobro el IVA y en ese momento ya tengo los recursos para poder utilizarlos y pagar ese dinero al fisco, ¿no? Entonces, por ahí es donde van todos estos principios, ¿no? Buscan que el contribuyente, al ser el eslabón más débil de esta relación, tenga quien lo proteja, ¿no? Y esto también se convierte en que, pues, al ser los derechos humanos un tema internacional, un tema que hay diferentes organismos que lo vigilan, lo analizan, hay diferentes o hay ya materias, análisis relacionadas a este tema, hasta cierto punto la cuestión internacional relacionada con derechos humanos hay que traerla o hay que aterrizarla aquí a lo que es el tema fiscal y ver cómo aplica, ¿no? Porque esto en términos más generales, en términos más legales, tiene que ver con el control de la Constitución, ¿no? Que los expertos en la materia le llaman el control difuso de la constitucionalidad, de la Constitución, perdón. ¿A qué me refiero con esto? A que, pues, al incluir aspectos internacionales, los jueces, los magistrados, en sus resoluciones, pues van a empezar a crear disposiciones, van a crear sentencias que al ser aplicables van a tener una cierta jerarquía que en cierta forma va a modificar lo ya establecido y se vuelve un poco más amplio el
el aspecto o el tema a la hora de analizar un determinado tema, porque el que tengamos diferentes opiniones, diferentes criterios, esto se vuelve un poco más complejo, a diferencia como lo teníamos anteriormente, donde pues es lo que estaba plasmado en la legislación, y lo que eran las tesis y las jurisprudencias pues eran de aplicación en algunos casos estricta para ciertos niveles, mas sin embargo para otros niveles era simplemente un medio de consulta, ¿no? Entonces esto, para aquel que está involucrado en temas legales, no solo fiscales, tiene que empaparse un poco más de qué es lo que está sucediendo a su alrededor, cuáles son esos cambios y qué implicaciones tienen esos cambios, ¿no? Y en cuanto a la función que tiene también la Prodecon en todo esto, bueno, también es en materia de difusión, difundir cuáles son los derechos de los contribuyentes, los cambios que ha habido en materia constitucional, cómo aplican en materia fiscal a los contribuyentes y cómo los pueden hacer valer. Es decir, la Prodecon juega aquí un papel de intermediario, ¿no? De hacer llegar todos esos conocimientos, todos esos recursos que los contribuyentes tienen a su favor, pero que en ocasiones por falta de recursos o por falta de conocimiento no los pueden aplicar, y eso es lo que busca la Prodecon como parte de sus funciones. Bueno, pues ya prácticamente estamos concluyendo el programa del día de hoy. Yo nada más me gustaría agregar que pues estén al pendiente de todo esto, ¿no? Porque es un tema nuevo, es algo que surgió a raíz de una reforma constitucional que se dio en el 2011 y que en materia fiscal ya ha empezado a tener ciertas implicaciones, ¿no? Y quiero pensar que conforme vaya avanzando el tiempo, esto se va a volver un poco más interesante, va a haber más personas involucradas, más recomendaciones por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y esto esperemos que al final del día sea a favor del contribuyente y beneficie en cuanto a que sea transparente la relación entre el fisco y los contribuyentes y la forma en que se cumplen todas estas obligaciones. Les recuerdo que el periodo vacacional del SAT ya está establecido en esta cuarta modificación a las resoluciones misceláneas, que será a partir del 20 de diciembre, que es su último día, hasta lo que es el 4 de enero, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, aquellos que van a hacer alguna cita, pues lo vayan agendando, porque recordemos que las citas se hacen a través por internet y es en ocasiones complicados obtener algunas fechas que permitan cumplir con los trámites que se tienen programados. Bueno, me despido, es todo por el día de hoy. Espero tengan una excelente tarde y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.